En un mundo lleno de dificultades y ataques invisibles, necesitamos algo más que nuestra propia fuerza para mantenernos firmes. La buena noticia es que Dios nos ha dado una poderosa herramienta para protegernos y resistir cualquier adversidad, su armadura divina. Pero ¿cómo podemos activarla en nuestra vida diaria? Imagina tener un escudo impenetrable, una coraza de justicia y una espada que corta las mentiras del enemigo. En este video descubrirás cómo activar y usar la armadura de Dios para vivir con valentía, seguridad y victoria. Prepárate para desatar el poder de esta armadura espiritual y enfrentar tus batallas con la confianza de que estás completamente protegido por el poder de Dios. Antes de comenzar, quiero invitarte a que dejes un comentario con esta poderosa declaración: Dios, vísteme con tu armadura. Al hacerlo, estarás dando un paso de fe, activando el poder de Dios en tu vida y recordando que no estás solo en esta batalla. Escribe esta frase ahora mismo y prepárate para descubrir cómo la armadura de Dios puede transformar tu vida. Versículo 1. Efesios 6, versículo 11. Vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Este versículo nos llama a estar siempre preparados, no solo para los desafíos cotidianos, sino también para las fuerzas espirituales que buscan desviarnos del camino de la verdad. La armadura de Dios representa la protección y fortaleza que Él nos brinda para resistir las tentaciones y engaños del enemigo. No es una armadura física, sino espiritual, diseñada para fortalecernos desde adentro y darnos la resistencia necesaria para enfrentar los ataques sutiles y directos del diablo. La vida cristiana no es solo un camino de paz y amor, sino también una batalla constante contra las influencias negativas que intentan separarnos de la voluntad de Dios. Cuando hablamos de las acechanzas del diablo, nos referimos a aquellas tentaciones, mentiras y dudas que siembran en nuestra mente y corazón para desviarnos del propósito divino. El enemigo es astuto y sabe cómo atacar nuestras debilidades. Por eso, la armadura de Dios es indispensable. Es la única defensa que nos permite estar firmes y resistir cada embate con valor y fe. Esta armadura incluye varios componentes que nos protegen y nos preparan para la batalla espiritual. Está compuesta por elementos como la verdad, la justicia, la fe, la salvación, la palabra de Dios y la oración. La verdad nos permite discernir lo correcto de lo incorrecto, iluminando nuestro camino cuando las tinieblas del engaño se ciernen sobre nosotros. La justicia nos cubre como un escudo, protegiéndonos de la culpa y la condena que el enemigo intenta lanzar contra nosotros. La fe es el escudo que apaga los dardos encendidos de la duda y el miedo, mientras que la salvación nos da la certeza de que, sin importar la magnitud de la batalla, nuestra victoria está asegurada en Cristo. Pablo, al escribir este versículo, sabía que los cristianos enfrentan una guerra diaria contra las influencias malignas. No somos llamados a luchar con nuestras propias fuerzas, sino con el poder que Dios nos proporciona. Cuando nos revestimos de la armadura de Dios, no estamos confiando en nuestra propia capacidad para vencer, sino en la fortaleza y protección que Dios nos ofrece. Esta armadura es un recordatorio constante de que nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino contra las fuerzas espirituales de maldad. Cada pieza de la armadura es una expresión de nuestra relación con Dios y nuestra dependencia de Él para superar las pruebas que enfrentamos. La armadura también nos insta a la acción. Vestirse de ella implica un compromiso activo y consciente de vivir de acuerdo con los principios divinos. No basta con conocer la verdad, hay que vivirla. No basta con tener fe, hay que ejercitarla. La armadura de Dios es efectiva cuando decidimos aplicarla en nuestra vida diaria, cuando escogemos la verdad en lugar de la mentira, la justicia en lugar de la injusticia, la fe en lugar del miedo, la salvación en lugar de la condenación. Así,
nos convertimos en soldados preparados y capacitados para resistir y vencer cualquier asechanza del enemigo. El diablo no descansa en su intento de alejarnos de Dios. Su estrategia es sembrar la duda, el temor, la discordia y el desánimo. Pero cuando estamos revestidos de la armadura de Dios, podemos permanecer firmes. Esta firmeza no es una actitud arrogante ni prepotente, sino una confianza humilde en el poder de Dios que actúa a nuestro favor. Ser firmes significa estar anclados en la verdad, sin dejarnos arrastrar por las corrientes de falsedad o temor que intentan socavar nuestra fe. Cuando nos enfrentamos a momentos de debilidad o tentación, es la armadura de Dios la que nos protege y nos da la capacidad de resistir. No estamos solos en esta lucha. Dios nos ha equipado con todo lo necesario para enfrentar y vencer. Él nos ha dado su espíritu, su palabra y la comunidad de creyentes para apoyarnos y animarnos en este camino. La armadura de Dios nos recuerda que aunque la batalla sea intensa, la victoria es segura si permanecemos en Él. Versículo 2, Efesios 6, versículo 12. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Este versículo nos revela la verdadera naturaleza de las batallas que enfrentamos. No se trata de conflictos humanos, sino de una lucha espiritual. Pablo nos recuerda que nuestras verdaderas enemistades no son con las personas, sino con fuerzas invisibles que operan en el ámbito espiritual. Estas fuerzas buscan alejarnos de la verdad, crear caos y sembrar la discordia en nuestras vidas y en el mundo. Los términos que Pablo utiliza como principados y potestades hacen referencia a jerarquías de poder en el mundo espiritual. Estas entidades malignas están organizadas y actúan bajo el liderazgo de Satanás, buscando oprimir, confundir y destruir todo lo que está alineado con la voluntad de Dios. Al señalar que nuestra lucha no es contra sangre y carne, Pablo nos insta a mirar más allá de las ofensas y conflictos personales. Nos invita a entender que detrás de muchas situaciones difíciles que enfrentamos hay una influencia espiritual que va más allá de lo visible. El versículo también menciona a los gobernadores de las tinieblas de este siglo. Esto sugiere que estas fuerzas tienen cierta influencia en el mundo actual, promoviendo la oscuridad en lugar de la luz de Dios. Vivimos en un mundo donde el mal parece tener poder, donde las injusticias, la maldad y la corrupción parecen prevalecer. Sin embargo, al entender la naturaleza espiritual de nuestra lucha, no nos dejamos llevar por el odio o el resentimiento hacia las personas. En lugar de eso, nos centramos en la verdadera batalla, una que se libra en las regiones celestes, donde las fuerzas del mal intentan socavar la obra de Dios. El propósito de estas fuerzas malignas es separarnos de Dios y destruir nuestra paz. Intentan que caigamos en la desesperación, en el miedo y en la incredulidad. Pero este versículo también nos recuerda que, aunque estas fuerzas sean poderosas, no estamos indefensos. Dios nos ha dado herramientas espirituales como la oración, la fe, la palabra de Dios y su Espíritu Santo para resistir y vencer en esta batalla. No luchamos solos. Tenemos la protección y el poder de Dios a nuestro lado. Entender esta verdad es vital para nuestra vida espiritual. Nos ayuda a ver las pruebas y dificultades desde una perspectiva diferente. Cuando enfrentamos problemas, en lugar de reaccionar con enojo o desesperación, podemos recordar que hay una dimensión espiritual en juego. Nuestra respuesta entonces no es de lucha física o emocional, sino una de resistencia espiritual. Nos mantenemos firmes, no en nuestras propias fuerzas, sino en el poder y la autoridad que Dios nos ha dado. Este versículo nos invita a estar alertas y conscientes de las estrategias del enemigo. Nos llama a no subestimar la naturaleza de la batalla en la que estamos envueltos. A menudo,
El enemigo se esconde detrás de situaciones y personas buscando provocar división y alejarnos del propósito de Dios. Pero cuando comprendemos que nuestra lucha es contra fuerzas espirituales, nuestra actitud cambia. Nos enfocamos en la oración, en el fortalecimiento de nuestra fe y en la búsqueda constante de la presencia de Dios para recibir su guía y protección. Es esencial, entonces, que como creyentes nos mantengamos equipados con la armadura de Dios, listos para enfrentar estas fuerzas oscuras, no con temor, sino con la seguridad de que en Cristo tenemos la victoria. Nuestra lucha puede ser intensa, pero la presencia y el poder de Dios nos sostienen en cada momento. Estamos llamados a ser guerreros espirituales, firmes en la fe y comprometidos con la verdad para resistir las acechanzas del enemigo y avanzar en el propósito que Dios tiene para nuestras vidas. Versículo 3. Efesios 6, versículo 13. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios, para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Este versículo es una llamada a la acción y a la preparación. Nos advierte que en nuestra vida habrá días difíciles, momentos de prueba y tentación. Sin embargo, también nos da una promesa. Si estamos revestidos con la armadura de Dios, seremos capaces de resistir y al final de la batalla, permanecer firmes. La clave está en tomar toda la armadura de Dios, lo que implica un compromiso completo de nuestra parte para estar preparados en todos los aspectos de nuestra vida espiritual. La frase «el día malo» se refiere a esos momentos críticos en los que enfrentamos ataques directos del enemigo. Pueden ser momentos de tentación, de pruebas intensas, de desafíos personales o espirituales que nos ponen al límite. Estos días malos son inevitables en la vida de todo creyente. No se trata de si los enfrentaremos, sino de cuándo. Por eso, Pablo nos exhorta a estar siempre preparados, a no bajar la guardia. La armadura de Dios no es algo que tomamos de vez en cuando. Es un equipamiento permanente, una defensa constante para nuestra vida. Esta armadura incluye la verdad, la justicia, la fe, la salvación, la palabra de Dios y la oración. Cada pieza de esta armadura tiene un propósito específico. La verdad nos mantiene enfocados en lo que es real y eterno, impidiéndonos caer en los engaños del enemigo. La justicia nos protege de la culpa y la condena, recordándonos que somos justificados por Cristo. La fe es nuestro escudo, que apaga los dardos de duda y temor lanzados contra nosotros. La salvación es nuestro casco, protegiendo nuestra mente de las mentiras que buscan alejarnos de la esperanza en Cristo. La palabra de Dios es nuestra espada, el arma ofensiva con la que combatimos las mentiras del enemigo. Finalmente, la oración es nuestro canal directo con Dios, donde encontramos fortaleza, dirección y refugio. Pablo nos exhorta a tomar toda la armadura, no solo una parte de ella. No podemos depender únicamente de la fe o solo de la oración. Necesitamos todas las piezas trabajando juntas para resistir en el día malo. Cada aspecto de la armadura de Dios se complementa y nos da una defensa integral. El enemigo busca cualquier debilidad para atacar, y si falta alguna parte de nuestra armadura, estaremos vulnerables. Al tomar toda la armadura de Dios, estamos afirmando que dependemos completamente de Él y no de nuestras propias fuerzas. El objetivo final es estar firmes. Después de que la batalla ha terminado, después de que el día malo ha pasado, nuestra meta es permanecer de pie. No caídos, no derrotados, sino firmes. Esto significa que aunque la lucha sea dura, aunque el enemigo lance sus peores ataques, podremos resistir y prevalecer si estamos revestidos de la armadura de Dios. Estar firmes es un testimonio de la victoria que tenemos en Cristo, una victoria que no se basa en nuestras habilidades, sino en el poder de Dios actuando a través de nosotros. Este versículo también nos da esperanza y seguridad. Nos recuerda que no importa cuán difíciles sean los días malos, no estamos indefensos ni solos. Dios nos ha provisto de todo lo que necesitamos para resistir.
La armadura que Él nos da no solo es poderosa, sino que es suficiente. Nos equipa para resistir cualquier ataque, para superar cualquier prueba y para mantenernos firmes hasta el final. En medio de la lucha, cuando la batalla se vuelve intensa, podemos confiar en que con la armadura de Dios estamos seguros y podremos salir victoriosos. Al final, nuestra firmeza es un testimonio de la fidelidad y la fortaleza de Dios en nuestras vidas. Cuando permanecemos firmes, mostramos al mundo y al enemigo que la victoria es de Dios. Versículo 4. Efesios 6, versículo 14. Estad, pues, firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia. Este versículo nos da instrucciones claras sobre cómo mantenernos firmes en la batalla espiritual. Pablo utiliza aquí la metáfora de la armadura romana para ilustrar dos componentes esenciales en la vida de un creyente: la verdad y la justicia. Estos elementos son vitales para resistir las acechanzas del enemigo y permanecer sólidos en nuestra fe. La frase «ceñidos vuestros lomos con la verdad» nos lleva a la imagen de un cinturón que sostiene y protege. En la armadura romana, el cinturón mantenía todas las demás piezas de la armadura en su lugar, permitiendo al soldado moverse con seguridad y eficacia. De la misma manera, la verdad es fundamental para nuestra vida espiritual. Sin la verdad, todo lo demás se desmorona. Esta verdad no es solo un concepto abstracto, sino la verdad de Dios revelada en su palabra. Nos llama a vivir una vida de integridad y honestidad fundamentada en la verdad del Evangelio. Cuando estamos ceñidos con la verdad, evitamos las mentiras y los engaños que el enemigo intenta usar para desviarnos. La verdad es lo que nos da estabilidad y nos mantiene enfocados en el camino correcto. La verdad también tiene un poder liberador. Jesús dijo que la verdad os hará libres, y al ceñirnos con ella, nos liberamos de las ataduras del pecado y la falsedad. Nos permite ver las cosas tal como son, discernir la voluntad de Dios y reconocer las trampas del enemigo. Nos da la fuerza para resistir la confusión y las mentiras que el mundo y las fuerzas espirituales de maldad intentan imponer sobre nosotros. Cuando nos ceñimos con la verdad, caminamos en la luz, seguros y firmes en nuestra identidad como hijos de Dios. El siguiente componente es la coraza de justicia. En la armadura romana, la coraza protegía los órganos vitales del soldado, especialmente el corazón. En el contexto espiritual, la justicia que nos protege es la justicia de Cristo. No se trata de nuestra propia justicia, que es insuficiente e imperfecta, sino de la justicia que nos es otorgada por la fe en Jesús. Cuando estamos vestidos con la coraza de justicia, estamos cubiertos y protegidos por la obra redentora de Cristo. Esto significa que, aunque el enemigo intente acusarnos y condenarnos, podemos estar seguros de que somos justificados por la sangre de Cristo. La coraza de justicia también nos llama a vivir una vida que refleje la justicia de Dios. No solo somos justificados, sino que también estamos llamados a practicar la justicia en nuestro diario vivir. Esto implica actuar con rectitud, hacer lo correcto incluso cuando es difícil y vivir de una manera que honre a Dios. La justicia nos protege de la corrupción del pecado y nos ayuda a mantenernos puros y firmes en nuestra fe. Al vestirnos con la coraza de justicia, evitamos las heridas que el enemigo intenta infligir en nuestra vida espiritual. Ambos elementos, la verdad y la justicia, trabajan en conjunto para mantenernos firmes. La verdad nos da la claridad y la dirección, mientras que la justicia nos da la protección y la fuerza para vivir de acuerdo con esa verdad. Cuando estamos ceñidos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia, nos encontramos preparados para enfrentar cualquier ataque del enemigo. No importa cuán intensas sean las pruebas o tentaciones, podemos resistir y permanecer firmes, sabiendo que nuestra seguridad está en Dios. Este versículo nos llama a una vida de compromiso y disciplina espiritual. Nos recuerda que la batalla es real y que necesitamos estar equipados adecuadamente.
La verdad y la justicia no son solo conceptos teóricos, son armas poderosas que Dios nos ha dado para resistir en el día malo. Al vivir en la verdad y practicar la justicia, estamos afirmando nuestra fe y nuestra dependencia de Dios, quien nos capacita para mantenernos firmes en medio de las dificultades. Nos dio el ejemplo de la oración del Padre Nuestro, una oración que encapsula todo lo que necesitamos: alabanza, provisión, perdón y protección. ¿Cómo sería tu vida si oraras diariamente con esa misma intención y enfoque? Meditar en las Escrituras es otra manera de profundizar esta conexión. No se trata solo de leer la Biblia, sino de reflexionar profundamente sobre lo que dice, permitiendo que cada palabra penetre en nuestro corazón y mente. Cuando meditas en versículos como «Lámpara es a mis pies tu palabra y luz para mi camino», Salmo 119, 105, estás permitiendo que la palabra de Dios guíe cada paso que das. Esto no solo fortalece tu conexión con lo divino, sino que también te da la sabiduría necesaria para enfrentar los desafíos de la vida. ¿Has intentado pasar un tiempo en silencio, reflexionando sobre las Escrituras, dejando que Dios hable a tu corazón? Además, las palabras tienen el poder de unir a la comunidad de fe. Cuando nos reunimos para adorar, cantar alabanzas y escuchar la predicación, estamos fortaleciendo nuestra conexión no solo con Dios, sino también unos con otros. Esta unión es crucial, especialmente en tiempos de dificultad, cuando necesitamos del apoyo y la oración de nuestros hermanos y hermanas en la fe. La Biblia nos anima en Hebreos 10:25 a no dejemos de congregarnos como iglesia, según el hábito de algunos, sino animémonos unos a otros. ¿Cómo has usado tus palabras para edificar tu comunidad de fe? La Biblia también nos da ejemplos poderosos de cómo las palabras de Jesús transformaron vidas. Sus parábolas y enseñanzas aún resuenan en nuestros corazones, enseñándonos sobre amor, perdón y el reino de Dios. Cuando profundizamos en esas enseñanzas, nuestra conexión espiritual se fortalece y comenzamos a ver el mundo y nuestras vidas desde una perspectiva divina. Piensa en cómo las palabras de Jesús sobre amar al prójimo y perdonar 70 veces 7 impactan tu vida diaria. ¿Has intentado aplicar esas enseñanzas en tus relaciones personales y profesionales? Finalmente, cuando usamos nuestras palabras para compartir el Evangelio y dar testimonio de las maravillas que Dios ha hecho en nuestras vidas, estamos fortaleciendo no solo nuestra conexión espiritual, sino también ayudando a otros a encontrar ese camino. Las palabras tienen el poder de plantar semillas de fe en corazones que están sedientos de respuestas y dirección. Entonces, ¿por qué no hoy mismo compartir con alguien una palabra de esperanza o un versículo que tocó tu corazón? Recuerda, la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Cristo. Romanos 10:17. ¿Y tú, has compartido las buenas nuevas con aquellos que te rodean? Deja tu respuesta en los comentarios a continuación. Palabras de sabiduría y enseñanza. Las palabras son portadoras de sabiduría que atraviesan generaciones, especialmente cuando observamos las enseñanzas de Jesús y los proverbios bíblicos. Cuando Jesús hablaba en parábolas, transmitía verdades profundas de una manera accesible, permitiendo que incluso las mentes más simples pudieran entender y aplicar sus enseñanzas. ¿Quién no recuerda la parábola del buen samaritano que nos enseña sobre compasión y misericordia? Estas historias son más que narrativas, son invitaciones a la reflexión y a la acción. ¿Has reflexionado sobre cómo estas palabras pueden guiar tu vida diaria? Los proverbios bíblicos, por su parte, son una verdadera mina de oro para quienes buscan vivir de manera ética y prudente. En Proverbios 3:5-6 leemos: «Confía en el Señor con todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus sendas».
Estas palabras nos recuerdan la importancia de poner nuestra confianza en Dios por encima de nuestra propia comprensión. En la práctica, esto puede significar tomar decisiones importantes en oración y buscando orientación divina antes de actuar. ¿Has intentado aplicar este principio en tus decisiones diarias? Jesús también nos enseñó sobre el amor y la justicia, dos virtudes fundamentales para una vida cristiana auténtica. En Mateo 22, 37, 40, Jesús resume todos los mandamientos en el amor a Dios y al prójimo. Cuando reflexionamos sobre estas palabras, nos damos cuenta de que no son solo directrices morales, sino el fundamento de todas nuestras acciones e interacciones. Vivir esta enseñanza puede transformar profundamente nuestras relaciones interpersonales, desde la manera en que tratamos a nuestros compañeros de trabajo hasta cómo nos relacionamos con nuestros familiares. ¿Cómo puedes expresar más amor y justicia en tus acciones hoy? Las enseñanzas de Jesús y los proverbios también nos orientan sobre la importancia de la integridad y la prudencia. Ser íntegro significa actuar con rectitud, incluso cuando nadie nos está mirando. Proverbios 10:9 nos dice: el que camina en integridad camina seguro, pero el que pervierte sus caminos será descubierto. La prudencia, por otro lado, nos invita a ser cuidadosos y sabios en nuestras decisiones, evitando actuar impulsivamente. En el día a día, esto puede significar pensar antes de hablar o considerar las consecuencias de nuestras acciones. ¿Has buscado practicar la integridad y la prudencia en tu vida? Compartir esta sabiduría con la comunidad también es una forma de crecimiento espiritual colectivo. Cuando nos reunimos para estudiar la Biblia o simplemente para conversar sobre las enseñanzas de Jesús, estamos fortaleciendo unos a otros y profundizando nuestra comprensión mutua. La Biblia nos anima en Colosenses 3:16. La palabra de Cristo habite ricamente en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría. ¿Qué tal organizar un estudio bíblico en tu casa o participar en un grupo de oración? Estas son oportunidades valiosas para compartir y aprender. Las palabras de sabiduría y enseñanza que encontramos en la Biblia no son solo para ser leídas, sino para ser vividas. Cuando aplicamos estas enseñanzas, estamos alineando nuestras vidas con la voluntad de Dios y experimentando el verdadero significado de una vida cristiana. Y lo más bello es que esta sabiduría está disponible para todos. Basta con buscarla con un corazón abierto y dispuesto a aprender. ¿Y tú te has dedicado a estudiar y aplicar las palabras de sabiduría que Dios nos ha dado? Deja tu respuesta en los comentarios a continuación. Palabras de aliento y esperanza. En tiempos de adversidad, las palabras de aliento son como una luz al final del túnel, guiándonos para salir de la oscuridad. La Biblia está llena de ejemplos donde Dios usa sus palabras para fortalecer y animar a aquellos que enfrentan desafíos. Un ejemplo clásico es la palabra de Dios a Josué en Josué 1:9. ¿No te lo he ordenado yo? Sé fuerte y valiente, no te asustes ni te desanimes, porque el Señor tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Estas palabras, dichas en un momento de transición e incertidumbre, le dieron a Josué el coraje necesario para liderar al pueblo de Israel. ¿Has pensado cómo un simple versículo puede cambiar completamente tu perspectiva en un día difícil? En las comunidades de fe, el aliento mutuo es esencial para crear un ambiente de apoyo y crecimiento espiritual. Cuando alguien enfrenta dificultades, ya sea en la vida personal o profesional, el simple acto de decir «Dios está en control» puede traer consuelo y esperanza. Estos momentos de aliento no solo fortalecen la fe individual, sino que también consolidan los lazos dentro de la comunidad. Imagina el impacto que una palabra de apoyo puede tener en alguien que está luchando en silencio. ¿Has considerado cómo puedes ser un canal de bendición al usar tus palabras para animar a alguien hoy?
Además, las palabras de esperanza nos ayudan a perseverar en tiempos de incertidumbre. Cuando enfrentamos crisis, ya sea en la salud, finanzas o relaciones, es natural que la desesperación intente infiltrarse en nuestros corazones. Pero como dice Romanos 15:13, que el Dios de la esperanza os llene de toda alegría y paz al confiar en Él, para que reboséis de esperanza por el poder del Espíritu Santo. Estas palabras nos recuerdan que, independientemente de la situación, nuestra esperanza no está en las circunstancias, sino en Dios, que es fiel y siempre cumple sus promesas. ¿Has intentado dejar una palabra de esperanza para alguien que parece estar perdiendo la fe? El aliento divino tiene el poder de transformar no solo nuestra perspectiva, sino también la manera en que enfrentamos los desafíos. En momentos de debilidad, cuando las fuerzas parecen faltar, recordarse de las promesas de Dios puede ser el impulso necesario para continuar. La historia de David, por ejemplo, nos enseña que incluso cuando todo parece estar en nuestra contra, una palabra de Dios puede renovarnos por completo. En 1 Samuel 36 leemos que David se fortaleció en el Señor su Dios, y a partir de esa fuerza logró revertir una situación desesperante. ¿Has intentado fortalecerte en Dios a través de la oración y la meditación en sus promesas? Otra forma poderosa de alentar es a través del testimonio. Cuando compartimos las victorias y bendiciones que Dios nos ha concedido, estamos inyectando fe y esperanza en aquellos que nos escuchan. Nuestro testimonio puede ser la chispa que reaviva la llama en un corazón abatido. Piensa en cuántas veces una historia de superación, donde Dios fue el protagonista, te inspiró a seguir luchando. ¿Qué tal compartir tu propio testimonio con alguien que necesita escuchar que Dios aún hace milagros? Por último, no debemos subestimar el poder de las palabras cuando se ministran con amor y empatía. El aliento sincero, el que viene del corazón y es inspirado por el Espíritu Santo, tiene el poder de levantar hasta a los más caídos. Como comunidad de fe, estamos llamados a ser portadores de buenas nuevas, esparciendo palabras de vida donde quiera que vayamos. ¿Y tú has sido un mensajero de esperanza en tu círculo de influencia? Deja tu respuesta en los comentarios a continuación. Educación y comunicación pública. En el vasto universo de la educación y la comunicación pública, las palabras tienen el poder de moldear mentes e influenciar comportamientos a una escala impresionante. Cuando un maestro usa palabras de aliento y sabiduría, no solo transmite conocimiento, sino que también inspira a sus alumnos a creer en su potencial. Imagina el impacto que un simple "tú puede tener en la trayectoria de un estudiante que duda de sus propias habilidades. Las palabras que elegimos como educadores no solo enseñan una materia, sino que también construyen el carácter y la confianza de aquellos que están aprendiendo. ¿Has pensado en el poder que tus palabras tienen sobre aquellos que están bajo tu guía? Los líderes y comunicadores, por su parte, tienen una responsabilidad aún mayor. Sus palabras pueden influir en multitudes, moldeando opiniones y actitudes a gran escala. Cuando un líder habla con claridad e integridad, construye la confianza del público y fortalece el tejido social. Sin embargo, cuando las palabras se usan de manera irresponsable, el resultado puede ser devastador, llevando a la desinformación y la desconfianza. Por eso la Biblia nos alerta en Santiago 3:1 sobre la gran responsabilidad que recae sobre aquellos que enseñan y lideran. ¿Estamos usando nuestras palabras para edificar o para sembrar discordia? La comunicación pública necesita ser precisa y veraz para que la sociedad funcione de manera cohesionada y justa. En un mundo donde las noticias falsas se propagan rápidamente por las redes sociales, la necesidad de una comunicación ética y fundamentada nunca ha sido tan urgente.
Como cristianos, estamos llamados a ser la sal de la tierra y la luz del mundo. Mateo 5, 13, 14, lo que incluye defender la verdad y promover la justicia en todas las esferas de la vida, incluida la comunicación. ¿Has pensado en cómo puedes contribuir a una comunicación más veraz y responsable, ya sea en las redes sociales o en las conversaciones del día a día? La educación también desempeña un papel crucial en la formación de una sociedad que valora la verdad y la comunicación responsable. Los programas educativos que enseñan a las personas a pensar críticamente y a evaluar la información son esenciales para evitar que sean fácilmente engañadas por la desinformación. La Biblia nos enseña en Proverbios 4:7 que la sabiduría es lo principal. Adquiere, pues, sabiduría. Esta sabiduría debe buscarse no solo en los libros, sino también en la manera en que nos comunicamos y en cómo recibimos la información que se nos presenta. ¿Cómo has buscado adquirir esa sabiduría y aplicarla en tu vida? Los líderes espirituales también tienen un papel vital en la comunicación pública, especialmente cuando se trata de guiar a sus comunidades con palabras de sabiduría y dirección. Sus palabras tienen el poder de consolar, inspirar y guiar en tiempos de incertidumbre. Pero con ese poder viene la responsabilidad de comunicar con precisión la verdad de Dios, sin distorsiones. La Biblia nos advierte sobre los falsos profetas que usan palabras engañosas para desviar a los fieles. Mateo 7:15. Es fundamental que los líderes estén anclados en la palabra de Dios, utilizando sus plataformas para difundir la verdad y la esperanza. ¿Confías en las palabras de tus líderes espirituales y las examinas a la luz de las Escrituras? Finalmente, la comunicación pública debe ser un reflejo de los valores que queremos ver en nuestra sociedad: honestidad, integridad y respeto. Cuando los líderes y educadores utilizan sus palabras para promover estos valores, están contribuyendo a la construcción de un mundo más justo y armonioso. Sin embargo, esto requiere valentía, especialmente en un mundo donde la verdad no siempre es bien recibida. Como cristianos, estamos llamados a hablar la verdad en amor. Efesios 4:15. Incluso cuando es difícil. ¿Estás dispuesto a ser una voz de verdad y justicia en tu comunidad? Deja tu respuesta en los comentarios a continuación. Impacto social de las palabras. Las palabras tienen un impacto poderoso en la construcción de la sociedad y en la forma en que los grupos y las naciones se relacionan. Cuando un líder se dirige a su pueblo, las palabras elegidas pueden calmar tensiones o, por el contrario, inflamar conflictos. En la historia, vemos ejemplos de discursos que cambiaron el curso de los eventos, como el famoso "Tengo un sueño" de Martin Luther King Jr., que inspiró a millones a luchar por la igualdad y la justicia. De manera similar, en la Biblia vemos cómo las palabras de Jesús desafiaron las normas sociales y religiosas de su época, promoviendo un nuevo entendimiento de justicia y amor. ¿Has reflexionado sobre cómo las palabras de los líderes impactan a la sociedad en su conjunto? La manera en que las comunidades discuten y resuelven cuestiones sociales y políticas también está profundamente influenciada por las palabras que elegimos. El diálogo respetuoso y constructivo es esencial para encontrar soluciones que beneficien a todos. Cuando las discusiones se transforman en batallas verbales, donde el objetivo es ganar a toda costa, perdemos la oportunidad de construir algo mejor juntos. En Romanos 12:18 se nos instruye: si es posible, en cuanto dependa de vosotros, vivid en paz con todos. Esta orientación es vital en tiempos donde el discurso de odio se ha vuelto común. ¿Has pensado en cómo puedes promover un diálogo más constructivo en tus interacciones diarias?
Las palabras también moldean las percepciones sociales, influenciando cómo se ven y tratan diferentes grupos en la sociedad. Términos peyorativos y estereotipos perpetúan desigualdades e injusticias, creando divisiones donde debería haber unidad. La Biblia nos enseña que todos somos creados a imagen de Dios, Génesis 1:27, lo que significa que cada persona merece ser tratada con dignidad y respeto. En tus conversaciones, ya sea en el ambiente laboral o en casa, ¿cómo has contribuido a promover una visión más justa e inclusiva de la sociedad? Cuando las palabras se utilizan para promover la verdad, la justicia y la reconciliación, tienen el poder de curar heridas sociales y construir puentes entre diferentes grupos. Un ejemplo poderoso de esto es el movimiento de reconciliación en Sudáfrica después del apartheid, donde las palabras de Nelson Mandela promovieron la sanación y la unidad en una nación profundamente dividida. De manera similar, en la Biblia vemos cómo las palabras de reconciliación de Cristo nos llaman a ser agentes de paz en nuestras propias comunidades. ¿Has considerado cómo tus palabras pueden ser utilizadas para promover la reconciliación en tu entorno? La elección de palabras en la comunicación pública también puede determinar el rumbo de movimientos sociales enteros. Cuando se utilizan con sabiduría, los discursos públicos pueden movilizar a una nación hacia un cambio positivo, como vimos con el movimiento por los derechos civiles en los Estados Unidos. Sin embargo, cuando las palabras se mal utilizan, pueden perpetuar injusticias y marginación. Como cristianos, estamos llamados a ser la voz de los que no tienen voz. Proverbios 31:8, usando nuestras palabras para defender a los oprimidos y promover la justicia. ¿Cómo puedes ser una voz activa en tu comunidad para apoyar causas justas? Por último, es esencial recordar que, como individuos, tenemos la responsabilidad de usar nuestras palabras para construir y no para destruir. La manera en que hablamos sobre cuestiones sociales, políticas y económicas puede contribuir a una sociedad más armoniosa o más dividida. En Efesios 4:29 se nos instruye: no salga de vuestra boca ninguna palabra corrompida, sino la que sea buena para la edificación, para que dé gracia a los que la oyen. Esta orientación nos desafía a reflexionar antes de hablar y a elegir palabras que edifiquen la sociedad en la que vivimos. ¿Y tú, has usado tus palabras para construir o dividir? Deja tu respuesta en los comentarios a continuación. Relaciones y comunicación interpersonal. En el universo de las relaciones, las palabras son como hilos que tejen la trama de la confianza y el entendimiento. Una comunicación abierta y honesta es la base sobre la cual se construyen relaciones saludables. Imagina una pareja que, a pesar de las diferencias, elige usar palabras para expresar sentimientos y resolver conflictos con amor y respeto. Las palabras tienen el poder de aclarar malentendidos y fortalecer lazos. Como nos enseña la Biblia en Proverbios 15:1, la respuesta suave desvía la ira, pero la palabra áspera despierta el enojo. ¿Cómo puedes usar esta sabiduría para mejorar tus relaciones? Por otro lado, cuando las palabras se usan de manera descuidada, pueden causar daños duraderos. Una palabra dicha en un momento de ira puede destruir años de confianza e intimidad. ¿Has pensado cuántas veces un malentendido comenzó con una palabra mal colocada? La práctica de la comunicación no violenta, inspirada en las enseñanzas de Jesús, nos orienta a hablar con empatía y a escuchar con el corazón abierto. En Mateo 12:36, Jesús nos advierte que daremos cuenta de cada palabra inútil que digamos. ¿Cómo has manejado tus palabras en momentos de tensión? La comunicación interpersonal también es crucial en el ambiente familiar. Los padres, por ejemplo, tienen el poder de moldear el futuro de sus hijos con palabras de afirmación o de crítica. Cuando un padre dice,
estoy orgulloso de ti o eres especial para Dios. Está construyendo la autoestima y la identidad del niño. Pero si esas palabras son reemplazadas por críticas constantes, el resultado puede ser un adulto inseguro y desconfiado. La Biblia nos instruye en Efesios 6:4. Padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en la disciplina e instrucción del Señor. Has usado tus palabras para edificar a tus hijos y familiares. En las relaciones de amistad, las palabras son igualmente importantes. Un verdadero amigo sabe cuándo ofrecer un consejo sabio o una palabra de consuelo. Las amistades fuertes se construyen sobre una base de confianza mutua y comunicación sincera. Proverbios 27:9 nos recuerda: el ungüento y el perfume alegran el corazón, y el cordial consejo del amigo al hombre. ¿Qué tal si hoy decides enviar un mensaje de aliento a un amigo que está pasando por dificultades? Puede ser el gesto que necesita para recuperar la esperanza. Las palabras también tienen el poder de reconciliar relaciones rotas. En muchas situaciones, una simple disculpa puede comenzar a sanar heridas profundas. Jesús nos enseña la importancia del perdón y la reconciliación en Mateo 5:23-24, donde nos anima a resolver nuestros conflictos antes de traer una ofrenda al altar. Podemos confiar en que Dios no nos dejará ni nos abandonará. Su presencia es una constante en nuestras vidas, un ancla en medio de la tormenta. Finalmente, el versículo cierra con un llamado a la valentía. No temas ni te acobardes, porque Dios está con nosotros. No tenemos razón para temer. El miedo y el desaliento son reacciones naturales cuando enfrentamos lo desconocido o lo amenazante. Pero con la certeza de la presencia y el apoyo de Dios, podemos enfrentar cualquier desafío con valentía. No importa cuán grande sea el obstáculo o cuán incierto sea el futuro, Dios nos llama a avanzar con confianza, sabiendo que Él está con nosotros y que nunca nos dejará solos. Este versículo, entonces, es una fuente de fuerza y esperanza. Nos recuerda que con Dios a nuestro lado no hay nada que temer. Él va delante de nosotros, nos acompaña en cada paso y nunca nos abandonará. Podemos enfrentar el futuro con valentía, confiando en su fidelidad y amor eterno. Versículo 14. Salmos 48, versículo 14. Porque este Dios es Dios nuestro eternamente y para siempre. Él nos guiará aún más allá de la muerte. Este versículo es una afirmación profunda de la eternidad y la fidelidad de Dios. Una promesa que ofrece consuelo y esperanza, tanto en la vida como en la muerte. Cuando el salmista declara que este Dios es Dios nuestro eternamente y para siempre, está proclamando la naturaleza inmutable de Dios. Dios no cambia con el tiempo, ni su amor y compromiso con nosotros disminuyen. Desde el principio hasta el fin, Él es nuestro Dios, el mismo ayer, hoy y siempre. Esta constancia es una fuente de profunda seguridad para los creyentes, ya que significa que el Dios que nos cuida hoy es el mismo que ha sido fiel a su pueblo a lo largo de los siglos y continuará siendo fiel para siempre. La frase «Él nos guiará aún más allá de la muerte» añade una dimensión aún más significativa a esta promesa. No solo se trata de la presencia de Dios en nuestra vida terrenal, sino también de su guía y cuidado en la vida más allá de esta. La muerte, que para muchos es un tema de temor e incertidumbre, se convierte en un tránsito hacia la eternidad bajo la guía de un Dios amoroso. Este versículo nos asegura que la muerte no es el final, sino una continuación del camino bajo la dirección de Dios. Él nos guiará a través de ese umbral, llevándonos hacia la vida eterna en su presencia. La idea de que Dios nos guiará más allá de la muerte también nos recuerda que nuestra esperanza en Él trasciende esta vida. Mientras que nuestra existencia terrenal está marcada por limitaciones, sufrimientos y eventual mortalidad, Dios nos ofrece una esperanza que va más allá de estas fronteras.
Su promesa de guía eterna nos invita a vivir con una perspectiva celestial, sabiendo que lo que enfrentamos aquí en la tierra es temporal y que nuestra verdadera patria está en los cielos, donde Dios nos espera para guiarnos hacia su morada eterna. Este versículo también es una fuente de consuelo en tiempos de duelo y pérdida. Saber que Dios está con nosotros incluso en la muerte y más allá de ella, nos da paz y seguridad cuando enfrentamos la pérdida de seres queridos o cuando consideramos nuestra propia mortalidad. La muerte, en lugar de ser un abismo de incertidumbre, se convierte en un paso más en el camino guiado por Dios, quien nos llevará a un lugar de descanso y gozo eterno. Versículo 15, Mateo 6, versículo 33. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Este versículo es una enseñanza central de Jesús que nos invita a reordenar nuestras prioridades y enfocarnos en lo que realmente importa. En un mundo donde es fácil quedar atrapado en la búsqueda de cosas materiales, estatus o seguridad, Jesús nos llama a poner en primer lugar el reino de Dios y su justicia. Esta búsqueda no es solo una opción entre muchas, sino una prioridad absoluta para aquellos que desean vivir una vida plena y significativa. Buscar el reino de Dios significa centrar nuestra vida en los valores y principios que reflejan el carácter de Dios. Amor, justicia, misericordia y verdad. Implica vivir de una manera que honre a Dios, donde nuestras acciones, decisiones y relaciones estén alineadas con su voluntad. No se trata de simplemente cumplir con rituales religiosos, sino de permitir que cada aspecto de nuestra vida esté bajo el señorío de Cristo, reconociendo que Él es Rey y que su reino es eterno. La justicia de Dios, que también debemos buscar, es su estándar moral y ético, su manera de actuar que refleja su santidad y perfección. Buscar su justicia significa vivir de acuerdo con los principios de rectitud y justicia que Dios establece en su palabra. Esto incluye cómo tratamos a los demás, cómo manejamos nuestras responsabilidades y cómo respondemos a las injusticias que vemos en el mundo. Al poner en primer lugar la justicia de Dios, estamos eligiendo vivir de una manera que refleja su carácter y su reino en la tierra. La promesa que sigue a esta búsqueda es notable, y todas estas cosas os serán añadidas. Jesús nos asegura que cuando priorizamos el reino de Dios y su justicia, todo lo demás que necesitamos será provisto. Esto no significa que obtendremos todo lo que deseamos, sino que Dios proveerá lo que realmente necesitamos para vivir. En el contexto de este versículo, Jesús habla de preocupaciones como la comida, la bebida y el vestido, las necesidades básicas de la vida. Nos enseña que, al confiar en Dios y ponerlo en primer lugar, podemos descansar en la seguridad de que Él cuidará de nuestras necesidades. Este versículo también nos desafía a examinar dónde están nuestras prioridades. ¿Estamos buscando primero el reino de Dios o estamos más preocupados por nuestras necesidades y deseos terrenales? Jesús nos llama a cambiar nuestro enfoque, a confiar en que si ponemos a Dios en primer lugar, todo lo demás se acomodará en su lugar. Es un llamado a la fe, a creer que Dios es fiel y que su provisión es suficiente. En resumen, Mateo 6, versículo 33, nos invita a vivir una vida de prioridad divina, donde el reino de Dios y su justicia están en el centro de todo lo que hacemos. Al hacerlo, no solo honramos a Dios, sino que también encontramos la verdadera satisfacción y provisión que solo Él puede dar. Es una promesa de paz y provisión basada en la confianza en que Dios, nuestro Padre Celestial, sabe lo que necesitamos y está comprometido a proveerlo mientras buscamos su reino con todo nuestro corazón. Versículo 16, Isaías 48, versículo 17. Así dice el Señor, tu Redentor, el Santo de Israel. Yo soy el Señor tu Dios, que te enseña para tu provecho, que te encamina por el camino que debes seguir.
Este versículo es una declaración poderosa del amor y la guía de Dios hacia su pueblo. Dios se presenta aquí como nuestro Redentor, el Santo de Israel, recordándonos que no solo es nuestro Creador, sino también nuestro Salvador y Maestro. Esta identidad de Dios como nuestro Redentor subraya su intervención activa en nuestras vidas, rescatándonos del pecado y guiándonos hacia la plenitud de vida que Él ha diseñado para nosotros. Cuando Dios dice, «Yo soy el Señor tu Dios», que te enseña para tu provecho, nos está asegurando que sus enseñanzas no son arbitrarias ni caprichosas. Cada lección que Dios nos da, cada dirección que nos indica, está destinada para nuestro bien. Dios, en su infinita sabiduría y amor, conoce lo que es mejor para nosotros, incluso cuando nosotros no lo vemos. Su enseñanza es para nuestro provecho, para que podamos vivir vidas llenas de propósito, paz y gozo. Esta es una enseñanza que se aplica no solo a los aspectos espirituales de nuestras vidas, sino también a nuestras decisiones diarias, nuestras relaciones y nuestras prioridades. Dios desea que prosperemos y su instrucción es la clave para experimentar esa prosperidad en su sentido más amplio. Además de enseñarnos, Dios también nos guía por el camino que debemos seguir. Esta guía divina es esencial en un mundo lleno de opciones, caminos que parecen atractivos, pero que pueden llevarnos lejos de la voluntad de Dios. La promesa de que Dios nos encamina por el camino correcto nos da una seguridad inigualable. No estamos solos en nuestras decisiones. Dios está con nosotros, guiándonos en la dirección que debemos tomar. Este camino no siempre es el más fácil o el más popular, pero es el camino que lleva a la vida verdadera, a la realización del propósito divino en nuestras vidas. Es importante notar que este camino es el que debemos seguir. Dios no nos fuerza, pero nos muestra el camino correcto y nos invita a caminar en él. Este camino está diseñado por Dios, no solo para nuestra salvación eterna, sino también para nuestro bienestar diario. A medida que seguimos su guía, descubrimos que su camino es el mejor, aunque a veces no lo entendamos completamente. Al confiar en su dirección, evitamos los caminos que llevan a la destrucción y encontramos la vida plena que Él promete. En resumen, Isaías 48, versículo 17, nos recuerda que Dios, en su amor y sabiduría, nos enseña y guía para nuestro beneficio. Nos llama a confiar en su enseñanza y a seguir el camino que nos indica, sabiendo que en hacerlo estamos eligiendo el mejor camino posible para nuestras vidas. Con Dios como nuestro Maestro y guía, podemos caminar con confianza, sabiendo que estamos en el camino correcto, un camino que nos lleva a la plenitud de vida que solo Él puede ofrecer. Versículo 17, Juan 16, versículo 13. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Este versículo, pronunciado por Jesús a sus discípulos, es una promesa poderosa sobre la obra del Espíritu Santo en la vida de los creyentes. Jesús se refiere al Espíritu Santo como el Espíritu de verdad, destacando su papel esencial en guiarnos hacia la verdad completa. En un mundo donde la verdad a menudo se distorsiona o se oculta, el Espíritu Santo es nuestra guía infalible hacia la verdad que procede directamente de Dios. La promesa de que el Espíritu Santo nos guiará a toda la verdad es una fuente de seguridad para nosotros como creyentes. No tenemos que depender únicamente de nuestra comprensión limitada o de la sabiduría humana, que a menudo es imperfecta y falible. El Espíritu Santo, que habita en nosotros, tiene la capacidad de revelarnos la verdad en su totalidad. Nos guía no solo en la comprensión de la palabra de Dios, sino también en cómo aplicarla en nuestras vidas diarias. Esta guía es constante y perfecta, porque el Espíritu no está limitado por las barreras humanas. Él nos lleva a una comprensión más profunda de la verdad divina y nos ayuda a discernir lo que es verdadero en medio de las mentiras del mundo.
El hecho de que el Espíritu Santo no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, subraya su completa unidad con el Padre y el Hijo. El Espíritu no actúa de manera independiente, sino que comunica fielmente lo que recibe del Padre y del Hijo. Esta unión en la Trinidad garantiza que la guía del Espíritu está en completa armonía con la voluntad de Dios. No hay contradicción, solo coherencia divina. Cuando el Espíritu Santo nos habla, podemos tener la certeza de que es la misma voz de Dios, guiándonos con precisión y amor hacia lo que es correcto y verdadero. La promesa de que el Espíritu Santo os hará saber las cosas que habrán de venir también nos da una perspectiva profética. El Espíritu no solo nos guía en el presente, sino que también nos prepara para el futuro. Él nos revela los planes de Dios, nos advierte de los peligros que se avecinan y nos da sabiduría para enfrentar lo que está por venir. Esto no significa necesariamente que conoceremos todos los detalles del futuro, pero sí que seremos equipados con la verdad y la preparación necesarias para caminar en fe y obediencia, sin importar lo que el futuro nos depare. En resumen, Juan 16, versículo 13, nos asegura la presencia y la guía constante del Espíritu Santo en nuestras vidas. Él es nuestro guía hacia la verdad completa, nuestro comunicador de la voluntad de Dios y nuestro preparador para el futuro. Con el Espíritu Santo guiándonos, no estamos solos ni desorientados. Podemos caminar en la luz de la verdad, seguros de que estamos siendo dirigidos por el Espíritu de Dios, que siempre nos llevará por el camino de la verdad y la vida. Versículo 18. Salmos 27, versículo 14. Espera en el Señor, esfuérzate y aliéntese tu corazón. Sí, espera en el Señor. Este versículo es un llamado a la paciencia, la valentía y la fe en medio de las pruebas y desafíos de la vida. El salmista nos exhorta a esperar en el Señor, un acto que va más allá de la simple espera pasiva. Esperar en el Señor implica una confianza activa en su tiempo perfecto, en su poder y en su amor. No siempre entendemos el porqué de nuestras circunstancias o el motivo detrás de las demoras en nuestras oraciones. Pero este versículo nos recuerda que, al esperar en Dios, estamos depositando nuestra confianza en aquel que tiene el control absoluto de todas las cosas. La instrucción de esfuérzate nos desafía a no rendirnos ni dejarnos vencer por el desaliento. La vida cristiana no está exenta de dificultades y a menudo nos encontramos en situaciones que requieren fortaleza y perseverancia. Es en estos momentos cuando debemos recordar que nuestra fuerza no proviene de nosotros mismos, sino de Dios. Él nos da la capacidad de mantenernos firmes, de luchar con valor y de seguir adelante a pesar de las adversidades. Esforzarse, en este contexto, significa mantenerse fiel, continuar haciendo el bien y confiar en que Dios es nuestro sostén en todo momento. El salmista también nos dice: aliéntese tu corazón. Este es un recordatorio de que debemos encontrar ánimo y esperanza en la promesa de la presencia constante de Dios. En los momentos de desánimo o cuando el camino parece demasiado difícil, necesitamos recordar que Dios está con nosotros, que Él nos fortalece y que nuestra esperanza en Él nunca es en vano. Alentarse a uno mismo es un acto de fe. Es elegir confiar en Dios, incluso cuando las circunstancias no parecen favorables. Es un llamado a renovar nuestro espíritu, a mantenernos positivos y a recordar que con Dios siempre hay esperanza. Finalmente, el versículo repite la exhortación inicial: sí, espera en el Señor. Esta repetición subraya la importancia y el poder de la espera en Dios. Nos anima a no perder la esperanza ni la fe, incluso cuando las respuestas parecen tardar en llegar. La espera en el Señor es un ejercicio de confianza continua, un acto de rendición en el que reconocemos que Dios tiene el mejor plan para nuestras vidas y que su tiempo es perfecto. Esta espera no es una espera pasiva, sino una espera activa que involucra oración, fe
y una confianza constante en la bondad y fidelidad de Dios. Versículo 19. Salmos 73, versículo 24. Me has guiado según tu consejo, y después me recibirás en gloria. Este versículo es una declaración de confianza y esperanza en la guía divina y en la promesa de la vida eterna con Dios. El salmista, en su reflexión, reconoce la mano de Dios que ha estado guiándolo a lo largo de su vida y expresa su confianza en el destino final que le espera, la gloria en la presencia de Dios. Este versículo encapsula la experiencia del creyente, que a través de las pruebas y desafíos de la vida encuentra consuelo y dirección en el consejo de Dios. La primera parte del versículo, me has guiado según tu consejo, subraya la importancia de la guía divina en nuestras vidas. El consejo de Dios, manifestado a través de su palabra, su Espíritu Santo y su sabiduría infinita, es el faro que ilumina nuestro camino. A lo largo de nuestra vida enfrentamos decisiones, desafíos y encrucijadas donde necesitamos dirección. El salmista reconoce que no ha caminado solo. Ha sido guiado por Dios en cada paso, según su consejo perfecto y amoroso. Este reconocimiento es un acto de humildad y gratitud, sabiendo que sin la guía de Dios estaríamos perdidos o errantes. La segunda parte del versículo, y después me recibirás en gloria, nos da una visión clara del destino final que espera a los que siguen a Dios. La vida no termina con la muerte. Hay una promesa de gloria eterna en la presencia de Dios. Esta promesa de ser recibidos en gloria nos llena de esperanza y nos da la perspectiva necesaria para enfrentar las dificultades de la vida con fe. Sabemos que nuestra existencia en la tierra es temporal y que después de esta vida, Dios nos recibirá en su presencia gloriosa, donde no habrá más dolor, sufrimiento ni lágrimas. Es una visión del cielo, donde el creyente es acogido en la plenitud del amor y la gloria de Dios. Este versículo también refleja una relación íntima y personal con Dios. No es solo una guía impersonal o una promesa distante, es una experiencia de caminar con Dios, de ser guiado por Él aquí en la tierra, y luego de ser recibido en su presencia eterna. La promesa de ser recibidos en gloria es la culminación de esta relación, el momento en que el creyente se encuentra cara a cara con Dios en un lugar de paz y gozo eternos. Versículo 20. Isaías 30, versículo 21. Entonces tus oídos oirán una palabra detrás de ti que dirá, este es el camino, andad por él, ya sea que os volváis a la derecha o a la izquierda. Este versículo es una promesa poderosa de la guía constante y personal de Dios en nuestras vidas. En un mundo lleno de decisiones y caminos divergentes, Dios nos asegura que no estamos solos ni desorientados. Él nos habla, nos guía y nos dirige, incluso en los momentos en que podríamos sentirnos perdidos o confundidos. La imagen de una palabra detrás de ti sugiere la cercanía de Dios, que siempre está atento a nuestras vidas y dispuesto a guiarnos en el camino correcto. La promesa de que tus oídos oirán una palabra implica una relación continua con Dios, en la cual Él está comunicándose con nosotros. Esta comunicación puede venir en forma de la voz suave del Espíritu Santo, a través de su palabra o mediante circunstancias que nos llevan a entender su voluntad. Lo importante es que Dios está activamente involucrado en guiarnos, asegurándose de que no tomemos un camino equivocado. Incluso cuando enfrentamos decisiones difíciles o cuando la vida nos presenta múltiples opciones, Dios está allí listo para dirigirnos. La instrucción de «Este es el camino, andad por él» es clara y directa. Dios no deja lugar para la ambigüedad. Él nos muestra el camino que debemos seguir. Este camino es el que conduce a la vida, a la paz y a la plenitud de su propósito para nosotros. A menudo podemos estar tentados a desviarnos, ya sea a la derecha o a la izquierda, atraídos por alternativas que parecen más fáciles o más gratificantes en el corto plazo.
Sin embargo, Dios nos llama a seguir el camino que Él ha trazado, un camino que, aunque a veces pueda ser estrecho o desafiante, es el mejor para nuestras vidas. La dirección divina que se menciona en este versículo también implica una responsabilidad de nuestra parte. Debemos estar dispuestos a escuchar y obedecer. Dios puede mostrarnos el camino, pero es nuestra decisión andar por él. Esta obediencia requiere fe, especialmente cuando el camino que Dios nos señala no es el que habríamos elegido por nosotros mismos. Pero al confiar en su guía, podemos caminar con seguridad, sabiendo que Él conoce el destino mejor que nosotros. Este versículo también ofrece consuelo en momentos de incertidumbre, cuando nos enfrentamos a la indecisión o cuando el camino por delante parece oscuro. Podemos confiar en que Dios nos hablará, guiándonos paso a paso. No importa cuántas veces enfrentemos la tentación de desviarnos, Dios está allí, fiel y constante, recordándonos el camino correcto. En resumen, Isaías 30, versículo 21, es una promesa de la guía continua y clara de Dios en nuestras vidas. Nos invita a confiar en su dirección, a escuchar su voz y a seguir el camino que Él nos muestra. Al hacerlo, encontramos la seguridad de estar caminando en la voluntad de Dios, lo cual nos lleva a la vida y a la plenitud que solo Él puede ofrecer. Mientras nos despedimos, quiero agradecerte por acompañarnos en este viaje de confianza y fe. Si este mensaje resonó contigo y estás listo para dejar que Dios fortalezca tu fe en cada paso de tu vida, te invito a que lo declares en los comentarios con la frase: Dios fortalece mi fe. Al compartir estas palabras, estarás afirmando tu confianza en su plan y animando a otros a hacer lo mismo. No olvides suscribirte para más contenido que fortalezca tu fe y comparte este video con aquellos que necesitan escuchar este poderoso mensaje.